Gran cantidad de nuestros platos favoritos, de nuestra comida favorita y muchos de los ingredientes que utilizamos para hacer esos platos que nos gustan tienen que ver con comida dañada. Lo que pasa es que le hemos cogido como cierto miedo a que se nos dañe la comida y también, digamos, a los microorganismos más que todo, en especial con este fenómeno del coronavirus. Pero de hecho los microorganismos en su gran mayoría son inofensivos para nosotros los humanos. El problema es que ese pequeño porcentaje de microorganismos que sí nos hacen daño, nos joden tanto que hicieran que nuestros antepasados le cogieran miedo a la comida dañada. De ahí se debe ese asco y rechazo que tenemos hacia los alimentos que pueden tener microbios. Sin embargo, déjenme contarles un poco más sobre estos alimentos dañados. Yo sé que mentalmente nosotros asociamos la comida podrida como fea, que tenemos que rechazar, que no nos sirve. Pero la realidad es que estos platos, esta comida que tienen procesos de fermentación y de putrefacción, la fermentación le aporta aromas, sabores, texturas que nos gustan la verdad demasiado. Aunque obvio les cogemos cierto miedo porque cuando hablamos de comida que se pudre, que tiene microorganismos, lo primero que nos viene a la mente no es pan, queso, kumis, yogur. No, lo primero que nos viene a la mente es salmonela y E. coli. Y es que es obvio, es que si dejamos la carne sobre el mesón de la cocina por varias horas, estamos permitiendo el crecimiento de microorganismos patógenos como la salmonela y el E. coli, ya que la carne está caliente, húmeda y tiene mucha proteína, y esto les gusta mucho. Pero si nosotros controlamos este proceso de descomposición, agregándole bastante sal, por ejemplo, vamos a hacer que microorganismos que sí toleramos, como el lactobacillus, pueda crecer en la carne, pues este es tolerante a la sal. A diferencia de otros microorganismos que son patógenos que sí nos hacen daño, que afortunadamente son muy sensibles a la sal. Y pues esto no es para nada nuevo. La descomposición, la putrefacción controlada es algo que llevan haciendo nuestros ancestros desde hace miles de años. Lo que no se ha descubierto bien es cómo fue que ellos lograron descubrirlo. Lo que se supone es que pudo haber sido o por casualidad o por necesidad. Digamos que ellos estaban andando por ahí y encontraron unas frutas que estaban muy maduras, ya descomponiéndose, y empezaron a comer y les gustó. Y al ratico pues ya están como todos fiestos, todos prendiditos, y ciertamente les pareció chévere. Y ya después de eso, pues imagino yo que comenzaron a separar una parte de sus frutas para dejarlas pudriendo, ya que les gustó estar prendiditos. Otra teoría sugiere que con la creación de la agricultura y el pastoreo pues teníamos las cabras y las ovejas para nosotros poder obtener su leche. Y como por obvias razones en esa época no había refrigeración, en los días muy calurosos pues cuando dejaban la leche afuera pasaba varias horas ahí recibiendo calor y la leche inmediatamente se comenzaba a cortar. Entonces ellos llegaban y encontraban que había unos grumos ahí amarillos flotando en ese suero que estaba ahí. Entonces decidieron colarle el suero y probar eso. Y dijeron, ve, esto sabe rico. Entonces ya después de eso pues comenzaron como a aprovechar y siguieron haciendo el queso, luego ya lo comenzaron a prensar, a hacer los bloques, ya luego comenzamos todos a añejarlos, a madurarlos, a hilarlos hasta formar esa gran cantidad de quesos que tenemos en todo el mundo. Aunque para nadie es un secreto, no falta la persona que le pueda sorprender. Y es que sin hongos y sin bacterias sería imposible obtener esos productos que tanto nos gustan como la cerveza, el vino y el queso y el pan. Y para lograr estas delicias, las bacterias y los hongos, en este caso las levaduras, forman o generan dos procesos. Uno de respiración y otro de fermentación. Las levaduras son los seres vivos microscópicos que se encargan de consumir el azúcar del alimento al que nosotros las agregamos y se someten a un proceso de descomposición de los azúcares llamado glucólisis, y finalmente forma un compuesto llamado piruvato. El piruvato tiene dos opciones, que es la respiración o la fermentación. Para entender mejor esos procesos voy a comenzar por el de la respiración. Imaginemos que las levaduras que agregamos al pan son un montón de gorditos glotones microscópicos que se van a encargar de comerse todo el azúcar que encuentren. Y mientras haya presencia de oxígeno, ellos pueden respirar, ellos van a comer hasta llenarse, que va a haber un momento en que van a empezar a eructar pues de lo lindo, pues unas cantidades impresionantes. Estos eructos generan dióxido de carbono, que son los que se van a encargar de darle volumen a la masa, pues en forma de burbujas que van a ser atrapados por el gluten. Y ahora, para entender la fermentación, imaginemos que estos gorditos de tanto comer y eructar se quedaron sin oxígeno.
Y ya en su estado de descomposición ya no generan solamente dióxido de carbono, sino que también comienzan a generar etanol o alcohol. Bueno, esto en el caso de las levaduras, porque en el caso de las bacterias no genera etanol, sino que generan ácido láctico. Es así como las bacterias y los hongos nos ayudan a obtener esos productos tan deliciosos que nos encantan. Pero vamos a darle un vistazo rápido a algunos de ellos para que entendamos y descubramos cómo es que nosotros, dañando alimentos, vamos a llenar nuestras despensas y nuestras neveras. Para hacer que nuestro pan crezca, simplemente le vamos a agregar levadura a la masa y le vamos a dar azúcar y agua para que la levadura se alimente. Luego vamos a amasar un poco para desarrollar el gluten y la dejamos descansando y reposando ya para que el gluten cumpla su trabajo de formar la tensión y que en el proceso de respiración que expliqué antes se vayan formando los gases para inflar la masa. Pero si dejamos la masa reposando por mucho tiempo, ya se va a quedar sin oxígeno y lo que se va a producir es alcohol y mucho menos dióxido de carbono. Pero eso no es cuestión de preocuparse, porque el alcohol se evapora a una temperatura de 74 grados centígrados, por lo que cuando metamos el pan al horno, el alcohol se va a evaporar muy rápido. Y es así como con alimentos tan humildes como el agua, la harina, la levadura, formamos un producto tan espectacular que es el pan, que de hecho es uno de los productos más antiguos e importantes de toda la humanidad. El proceso del vino no es tan difícil de entender ni tan misterioso, pues en su esencia simplemente es tomar jugo de uva, agregamos levadura y ya la levadura se encarga de comerse los azúcares del jugo, va generando dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono se le extrae por un ducto de ventilación y con el tiempo la levadura sigue consumiendo más azúcar y generando más alcohol. Y por si alguna vez se hayan preguntado cuál es la diferencia entre vinos suaves y vinos secos, es que los vinos suaves se les interrumpe el proceso de glucólisis a la mitad, mientras que los vinos secos se deja que la levadura siga consumiendo azúcar, entonces con el tiempo tiene menos azúcar y mucho más alcohol. Ahora, hacer cerveza y vinos espumosos como el champán, el proceso es exactamente el mismo del vino que mencioné antes, con una diferencia. Y es que el dióxido de carbono que se le extrae al vino, en este caso no se le extrae, sino que se deja ahí. Y eso es lo que permite que estos licores tengan como esa textura carbonatada. Y la diferencia entre estos dos es que el vino espumoso se hace a base de jugo de uva y la cerveza se hace a base de un cereal, sea cebada, malta, trigo, lo que nos guste. Ven como los microorganismos ya no nos dan tanto fastidio, en realidad nos hacen dar como sed. Tal vez alguna vez hayan escuchado que alguien menciona que el vino está picado para referirse que el vino está dañado. Y uno dice, entonces, ¿cómo así? Se nos acaba de dañar algo que nosotros dañamos a propósito para poderlo consumir. Pero hay más, porque aunque esté dañado no significa que no sea útil. Y es que cuando el vino está expuesto al aire mucho tiempo se genera una bacteria que es la bacteria del ácido acético. Ácido acético, ¿a qué le suena? Acético, aceto balsámico. Así es, aceto balsámico, como conocemos en español, vinagre balsámico. Hemos descubierto el vinagre. Por cierto, la palabra vinagre viene justamente de eso, de vino agrio, que en francés sería algo como vin aigre, diría yo. Ven cómo las cosas van tomando sentido mientras vamos conociendo la historia y cómo se han creado. ¿Se acuerdan que les dije que porque el vino se haya dañado no significa que no sea útil? Pues aquí le vamos a dar una función al vinagre y vamos a entender cómo con algo que se nos dañó de un producto que dañamos a propósito, vamos a dañar otro a propósito. Y es que los encurtidos es cuando ponemos pepinos, cebollas, apio, lo que nosotros queramos, en una mezcla de agua con vinagre. Le podemos echar un poquito de azúcar, le podemos echar especias, le podemos echar hojas secas simplemente para darle más sabor. Lo agitamos muy bien y lo guardamos. Acá el vinagre se va a encargar de evitar que se formen bacterias patógenas. Y lo que va a pasar en realidad es que se van a formar las bacterias del ácido láctico con los alimentos que metimos ahí en el encurtido. Por cierto, cuando el ácido láctico supera cierto límite, hasta las mismas bacterias no toleran esto y simplemente empiezan a morirse. Entonces ya lo que nos queda en el frasco es solamente el encurtido. ¿No ven que es una excelente manera de conservar los alimentos? Y pues hablando de ácido láctico no nos podemos olvidar del queso. El queso se da es porque cuando las bacterias en la leche comienzan una fermentación, esa fermentación que no es como la de la levadura que forma alcohol, lo que forma en realidad es ese ácido láctico. Y cuando nosotros agregamos ácido a la leche, hacemos que la caseína, que es la proteína de la leche, cambie
y se agrupe en grumos de proteínas y grasas. Eso es lo que nosotros conocemos como cuajado o cuajada. Y es por eso que logramos cuajar la leche simplemente agregándoles ácido. Agregamos zumo de limón, vinagre o cuajo, que es una enzima que se le agrega también, lo que hace es formar esos grumos de proteína. Luego simplemente se prensan, se les escurre todo el suero y ya tenemos el queso. Pero es que el ácido láctico no solo nos ayuda con el queso, sino que también nos ayuda con la carne. Sí, de hecho es muy necesaria para poder obtener carne tierna, de buen sabor, de buen color y de muy buena calidad. Este es el motivo por el que tenemos que dejar la carne madurar antes de comerla, ya sea por maduración en seco o por maduración en vacío. Y esto es por todo el glucógeno que tiene el animal en sus músculos, que después de la muerte se convierte en ácido láctico, donde toma un papel muy importante durante el rigor mortis, que es cuando los músculos se ponen rígidos. El problema es que si el animal está estresado antes y durante el sacrificio, se consume el glucógeno y por ende se reduce el nivel de ácido láctico, por lo que después la carne no se nos madura, sino que se nos pudre. Por eso, amigos, siempre compremos carne de calidad. Como pueden ver, lo barato nos puede salir muy caro. Como hemos podido ver, la comida llena de microorganismos es nuestra favorita. La carne, el queso, el vino, la cerveza, el pan. Pero es que hay muchos más que no mencioné. Está el chocolate, el café, el kumis, el yogur, el gravlax, el kimchi, el chucrut. Ay, mejor dicho, llenaríamos nuestra despensa solamente con estos productos. Y bueno, espero haberles hecho cambiar un poquito la mentalidad en cuanto a esos alimentos con hongos y bacterias, ya que soy consciente de esta gran misofobia que hemos creado en torno al tema del coronavirus. Y recuerden, si entienden cómo funciona la cocina, la controlan. Nos vemos en el siguiente video. Chao.